Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa. Para terminar la semana bien informados en temas de salud y bienestar, es el espacio de salud de Teleantioquia, donde hablamos de hábitos saludables, de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todos los días estamos acompañándolos en vivo y en directo para que puedan participar con sus preguntas sobre los diferentes temas o enfermedades que aquí hablamos. 232-4605 y 018-000, 51-232-4604. Y recuerden que le anteponen el número 4 antes si se encuentran en otra ciudad de Colombia, sea el indicativo de Medellín. Y 018-000, 51-50-15. Es nuestra línea gratuita nacional para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Tema del día: una enfermedad que de pronto creeríamos que está erradicada, pero no. Les doy algunas cifras que son bastante alarmantes. 28.000 casos de dengue en Antioquia y 18.000 casos de dengue en Medellín. Se sigue presentando. En algunos casos, el dengue puede ser mortal. Lo que se conocía antes como dengue hemorrágico, hoy en día se llama dengue grave. Y hay, por decirlo de alguna manera, dos tipos de dengue. Pero para entender un poquito más el tema, veamos lo siguiente. El dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Es una enfermedad similar a la gripe que afecta a lactantes, niños pequeños y adultos. Los síntomas son fiebre elevada, dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido. El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque cursa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad. En los últimos años, la incidencia y la gravedad de la enfermedad han aumentado rápidamente en Latinoamérica y el Caribe. Y ahí veíamos el mosquito, que es el principal transmisor de esta enfermedad, conocido como Aedes aegypti. Se encuentra en las aguas estancadas, en los jarrones, por ejemplo, cuando no se cambia el agua, en las llantas, en los charcos. Y sobre este tema tengo otro dato adicional. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue a nivel mundial. Según una estimación reciente, se producen 396 millones de infecciones de dengue por dengue cada año, de las cuales 96 millones se manifiestan clínicamente, o sea, la gente que consulta en urgencias, por ejemplo. En otro estudio sobre la prevalencia del dengue se estima que 3.900 millones de personas de 128 países están en riesgo de infección por el virus del dengue. Es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Cómo se diagnostica a tiempo? ¿Cómo evitar que se complique o que se convierta en un dengue grave que probablemente pueda llevar a la muerte? De eso hablaremos hoy en Su Médico en Casa. Así que los invito para que estén muy atentos porque este es un tema que nos había sugerido un televidente hace algunos días y como tiene tanta prevalencia en este momento, pues muy importante que ustedes escuchen la información, que es bien útil, sobre todo para prevenir que nos dé esta enfermedad. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos porque Su Médico ya está en casa. Bienvenido. Nuevamente gracias por estar en Su Médico en Casa. Estamos en directo. Saludo especial también para quienes nos acompañan en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Tenemos líneas telefónicas para que participen con sus preguntas en el tema del día sobre el dengue, una enfermedad que puede ser mortal. ¿Cómo la podemos prevenir? Y también pueden interactuar en redes sociales. En Twitter nos encuentran como numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia. Y en Facebook estamos como Canal Teleantioquia. Está con nosotros el doctor Jairo Rivera Castro. Él es médico internista de Hospital San Vicente Fundación. Gracias por estar acá. Doctor Rivera, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y es un placer acompañarlos el día de hoy. Gracias, doctor. 28.000 casos de dengue a nivel de Antioquia. Estamos hablando obviamente de las poblaciones y hay unas que son más vulnerables para que la gente desarrolle esta enfermedad. Y 18.000 casos
en Medellín actualmente. ¿Por qué se presenta? ¿Cuáles son las causas, doctor? Las causas básicamente es O factores de riesgo, los factores de riesgo más bien es tener mala disposición de las aguas lluvias, como tú explicabas antes, el agua de florero que no se cambia, o las llantas abandonadas. Todo eso es un sitio donde comienza a crecer el mosquito, y el mosquito al fin y al cabo es el que transmite la infección. Y tener ese mal control de esas sustancias, de esas aguas estancadas, lleva a que haya más mosquito y pues más personas que puedan ser reservorio y al mismo tiempo llevar a que el mosquito transmita a más personas la infección. El mosquito Aedes aegypti es el que transmite la infección, de persona a persona no podría ocurrir. De persona a persona no ocurre, solo ocurre es de mosquito a persona. Básicamente el vector es el mosquito, no hay otra forma de transmitirlo, no es por sangre, no es por un beso, no, efectivamente solamente el mosquito puede transmitir. Ahorita antes del programa estábamos hablando precisamente de esas presentaciones, como lo dice el doctor, del dengue o tipos de dengue. Antes se conocía como dengue hemorrágico, hoy en día es dengue grave, que es como su nombre lo indica, el más grave de todos. Previamente nos habían dicho que existía el dengue clásico, el dengue hemorrágico y el choque por dengue. Eso siempre nos decían como lo mismo. ¿Choque por dengue? Sí. ¿Y qué viene siendo este? Que es el estadio más grave de toda la enfermedad. Entonces, la OMS cambió como en el año 2006 la denominación y nos dijo, vea, diga dengue con signos de alarma, dengue grave, que es el más grave de todos, y el que está en choque por dengue. Cada uno de estos pacientes va a tener una atención diferente de su condición. Si es un dengue sin signos de alarma, básicamente puedes tener síntomas como fiebre, malestar, dolor detrás de los ojos, un poco de sarpullido, brote en la piel, y puede durar entre 3 a 5 días. Los pacientes que tienen dengue grave sí manifiestan una condición mucho más grave de todo el proceso, donde tienen dolor abdominal, comienzan, como tú notabas, a extravasar líquidos, a deshidratarse, a tener mucha más gravedad en su presentación, porque ya hay algunos órganos que comienzan a estar afectados, como el hígado, o el intestino, o el estómago, entonces comienza a haber daño en esos órganos. Y al final, el paciente que no logra pasar esta fase llega al choque por dengue, en la cual el cuerpo ya, todo el líquido que tenemos en los vasos sanguíneos se extravasó y comenzó a producir que la presión arterial se disminuya y haya que comenzar a intervenir ese paciente para que pueda mantener la presión y poder sobrevivir, no se dañen los órganos como el riñón o el cerebro. Y es muy importante además que ustedes estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes, porque precisamente dentro de toda esa sintomatología que presenta una enfermedad como el dengue podría confundirse con una gripa común y corriente, por ejemplo, porque son síntomas muy similares. Además, de esos vamos a hablar más adelante, porque antes saludamos a Iván, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenido, Iván. Muy Lo amable. escuchamos. Muchas gracias. Adelante. Muy amable. Quisiera preguntarle al doctor Rivera si el dengue vuelve a repetir. Me ha dado 2 veces. ¿Le ha dado 2 veces dengue? ¿Cómo no? ¿Y el dengue clásico? Pues el no hemorrágico, sino el clásico, sí. Primero me dio con dolor dentro del cuerpo, como si tuviera gripa. Y con unas inyecciones se me calmó. Y vaya al año volvió y me repitió. Muy claro interesante. Que yo estaba en Tierra Caliente, que era en Cali. Claro, yo quiero preguntarle al doctor si eso vuelve a repetir o qué prevención debo tener. Y perdón. Muy bien. Muy amable. Iván, gracias a usted por participar hoy en Su Médico en gracias. Casa. Lo invito para que esté muy atento a las recomendaciones del doctor, y es una buena pregunta. Él dice, pregunta que si puede repetir porque de hecho ya le ha dado 2 veces. Efectivamente, la pregunta abre un tema de discusión interesante, y es que tenemos 4 tipos de virus. Cada uno tiene diferentes formas de presentarse en el cuerpo. Entonces, yo me puedo infectar por un virus una vez, digamos, llamémoslo dengue 1, me produce lo que presentaste, síntomas generales como fiebre, malestar, y se me quita. Cuando me da la segunda infección, esa segunda infección es mucho más grave que la primera. ¿Por qué? Porque el organismo, el sistema inmunológico no se regula, comienza a producir sustancias que hacen que todos los vasos sanguíneos se abran, porque es como una especie de caballo de Troya, el primerito, donde nos engañó, porque la infección más grave venía con el segundo virus. Entonces son 4 subtipos de virus, o sea que tenemos que tener en la vida 4 episodios de dengue, y cada episodio diferente de dengue que nos da va a ser mucho más grave que el primero. O sea que puede dar 2, 3, 4 o veces. 4 veces. Y cada episodio va a ser más grave. Puede convertirse en dengue grave o hemorrágico incluso. Antes. Exactamente. Eso es lo importante de la pregunta de Iván. ¿Sí le puede repetir? Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de una enfermedad que es muy prevalente en este momento en la población, es el dengue, que podría confundirse a simple vista con una simple gripa. Doctor, hablemos de esos síntomas para no confundirlos. O sea, una gripa
Casi que los mismos síntomas, el malestar, el desaliento, la fiebre. ¿Cómo Exacto. podríamos diferenciarlo? Digamos que la gripa es lo normal, tenemos moqueadera todo el día, la fiebre la tenemos, pero podemos hacer actividades un poquito, estamos con un poco de malestar. La tos. La tos. En cambio el dengue, la fiebre por dengue te tumba la cama, literalmente. Los pacientes dicen, me duele todo el cuerpo, siento como si me hubieran cogido durante la noche las piernas, me hubieran dado palazos, o me duele todo el cuerpo, siento dolor detrás de los ojos, ese dolor es sostenido, siento el cuerpo cansado y me da ataques de fiebre. O sea, no solamente me da la sensación maluca de la fiebre como de la gripita, de la sensación de tener mocos, sino también me da el brote en la piel y en ocasiones me da rasquiña, me comienzo a rascar con ese brote también. La fiebre es mucho más alta y es más incapacitante que el resto de las otras fiebres de una gripa. O sea, La gripa que uno pasaría derechito y podría tomar acetaminofén y estar tranquilo, pero en ese caso no es tan fácil como hacer las actividades de la vida diaria. Yo con gripa puedo hacer algunas cosas, la fiebre por el dengue definitivamente lo tumba a uno. Casi que es incapacitante. Es incapacitante, es súper incapacitante para la persona. Ya saben entonces cómo diferenciar un dengue clásico, en este caso con una gripa común y corriente. Está con nosotros la señora Blanca en el municipio de Bello. Bienvenida y la escuchamos. Qué alegría que esté en su médico en casa. Doña Blanca. Sí, aló. Adelante. Su pregunta. Buenas tardes. Sí, señora. Le Para vamos a pedir un favor y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación, Sí, doña señora, Blanca. buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, doctor. Vaya una preguntita. Es que mi sobrino le dio dengue y él le dio que es que el dengue de mar rojo. ¿Rojo? Sí, Sí. es que mi sobrino le dio dengue. Sí, señora. Y él le dijeron que era dengue de mar rojo, porque él hinchó de la cintura hacia abajo. Y eso ya hace como 8 años, yo creo. Entonces mi pregunta es, ¿le volverá a dar? 8 años. Sí, yo creo que hace 8 años que mi sobrino le dio dengue de mar rojo. Ya. Él se hinchó los pies y se escamaba como un pescado. Claro, claro. Vamos a ver, entonces su pregunta es si repite este duró- tipo de dengue. Y duró como 2 meses hospitalizado y era hinchado. Muy bien. Doña Blanca, gracias por acompañarnos hoy en su médico en casa y me imagino que por las características, doctor, se trata de un dengue grave, Grave, anteriormente hemorrágico. Anteriormente hemorrágico, puede que lo que nos esté diciendo la oyente sea esto, o que tenga un dengue que siempre hemos tenido sin signos de alarma, que produce también un sarpullido, como decía al principio, que también pone a las personas como una brote rojo en el cuerpo. Pero estuvo también. hospitalizado, Pero estuvo o sea hospitalizado, que- entonces asumimos posiblemente haya tenido un dengue grave y que por esa razón haya estado hospitalizado en ese momento. Y puede repetir. Y puede repetir. Y rescato además de esta intervención que las poblaciones más vulnerables o que les puede dar más grave el dengue son los niños y los adultos, muy adultos. Ancianos sobre todo, es mucho más grave la manifestación porque no se adaptan suficientemente bien a la infección. Además, ya lo dijimos al principio, o la pregunta anterior, puede repetir. Hasta 4 veces tenemos Claro. oportunidad de tener un dengue. Cada dengue que nos da es mucho más grave que el anterior. Claro, cuando una persona, como dicen las mamás, está bajita de defensas, obviamente desarrolla más fácil esta enfermedad. Sí, tanto desarrolla más fácil y es mucho más grave la presentación, muchísimo más grave. Muy bien, El vamos que a saludar a Margarita, que se encuentra en La Estrella. Bienvenida, Margarita. Qué gusto que nos acompaña a esta hora en su médico en casa. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes. Mira, mi pregunta es que a mi nieto le dio el dengue hemorrágico. Sí. Y a los 3 días le dio al papá. Y yo pues quería saber por qué a los 2 les dio y los tuvieron pues hospitalizados 4 días. Porque al papá le dio vómito de sangre y todo. Claro, y el niño náuseas. ya estaba empezando a vomitar también sangre. ¿Y ya se encuentran bien? Sí, gracias a Dios. Y yo no, pues, nosotros dijimos, porque a los 2, y en la misma semana. Y en la misma semana, además. Pues gracias, Margarita, por compartir este testimonio con nosotros. Y doctor, muchas pues gracias. gracias a usted. Cuando hablamos de dengue, hablamos de unos factores de riesgo que mencionábamos al comienzo del programa y es ese entorno también Efectivamente. saludable, ¿cierto? Ese entorno, pues, puede que tengamos en el barrio algún tipo de charcos o de Sí. botellas o de frascos que estén con aguas Aguas estancadas. y que ese sea el reservorio para el mosquito. Ese básicamente puede ser la causa. Y es normal que le pueda dar a uno, dos, tres personas de la sí, familia. porque el mosquito no sabe quién de todos está en la casa, ¿cierto? Él ataca, él va a alimentar
se puede ser del papá o del niño, él no sabe quién está ahí, él va a alimentarse de diferentes personas. Muy, pero muy importante ver esas medidas o tomar medidas para prevenir el dengue, de las cuales hablaremos después de la siguiente pausa. Ya sabemos, el dengue no se contagia de una persona a otra, el dengue se da por una infección que causa un mosquito que se llama Aedes aegypti, que básicamente se encuentra en aguas estancadas. ¿Cuáles serán esas medidas? Enseguida hablamos de ellas. Regresamos a Su Médico en Casa, gracias por continuar con nosotros y el tema del día estamos hablando del dengue, una enfermedad que nuevamente está muy presente en la población, 28.000 casos en Antioquia y 18.000 en Medellín, así que hay que estar muy atentos con las medidas. Y antes de hablar de las medidas para prevenir esta enfermedad, veamos los siguientes datos. El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. La infección causa síntomas similares a los de la gripa y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer esta enfermedad. El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. En algunos países asiáticos y latinoamericanos, el dengue grave es causa de enfermedad y muerte en los niños. No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%. La prevención y el control del dengue dependen de las medidas eficaces de lucha antivectorial. Los organismos reguladores nacionales de varios países han registrado recientemente una vacuna contra el dengue, con miras a su utilización en personas entre 9 y 45 años, que viven en zonas endémicas, que es lo más preocupante. Doctor, hablemos un poquito de esas medidas para prevenir esta enfermedad. Lo primero es evitar la transmisibilidad del virus. Entonces, si sabemos que el virus se transmite por el mosquito, yo tengo que intentar en mi ambiente controlar las aguas estancadas, fumigar, poner toldillos en las habitaciones o en las ventanas, colocar protección para que no entre el mosquito y tratar de controlar en lo posible todos los factores ambientales que puedan favorecer el crecimiento de él. Igualmente, si ya como persona yo quiero evitar, es usar repelente, en caso de que tengan la enfermedad, identificar tempranamente signos de alarma que me hagan consultar al médico. Diagnosticarlo a tiempo. Diagnosticarlo a tiempo, o sea, no voy a quedar en la casa una fiebre que demora más de 5 días, no me puedo parar de la cama, es una fiebre completamente con escalofríos, malestar, dolor ocular, dolor de cabeza muy intenso, sangrados. Me tiene que indicar a mí que hay algo muy grave y que es importante que consulte para evitar la complicación cuando llegue al hospital y no tengamos una hospitalización muy prolongada o no haya mucho que hacer. En el peor de los casos, la muerte. Pablo, se encuentra en San Cristóbal, bienvenido, lo escuchamos. Bueno, para hacerle una pregunta al médico. Adelante. O a usted también ahí. Ay Dios, ¿qué me va a preguntar? Bueno. Yo no tengo ni idea. Bueno, ¿esto es un mosco o es zancudo? ¿Mosco o zancudo? Buena pregunta, Pablo, sí señor. Pues a mí se me parece como un zancudito, no sé si será un mosquito. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctor. ¿Mosco o zancudo? Son sinónimos en el ¿Cierto? término, sí, son sinónimos. Una cosa, pues sí, son sinónimos entre sí. Claro que el zancudo es diferente. Es diferente, pues uno habla de un tábano y uno habla de un mosquito, son dos especies distintas de insectos, pero al fin es un mosco y un zancudo en el diccionario, creo que es lo mismo, son sinónimos entre sí. Doctor, ¿cuál es el tratamiento? Aunque lo veíamos anteriormente, que prácticamente no existe un tratamiento. Entonces, ¿cómo se controla la enfermedad? A ver, tratamiento ¿O cómo se erradica? Antiviral directo no existe. Lo que yo hago es tratar de mantener que el paciente esté bien. Entonces le controlo la fiebre, lo hidrato, mantengo, si se bajan las plaquetas, pues transfundo las plaquetas. Si con esa condición respiratoria le pongo oxígeno. Si hay, por ejemplo, dolor abdominal, uso analgésicos. Y esto es importante anotarlo porque en lo idealmente no hay que usar aspirina. Solo gente acetaminofén, o ibuprofeno no, naproxeno no, acetaminofén, porque estos medicamentos pueden inducir que o la plaqueta, que es pues, sangre más, la persona sangre más por la aspirina, o dañe más el riñón. Entonces, idealmente,
acetaminofén. ¿Y qué tal de la vacuna de la que hablábamos ahorita? ¿También existe? Sí, desde el año 44 se estaba investigando para sacar la vacuna, pero todavía no tenemos una vacuna completa para los 4 serotipos. Se está desarrollando una, como tú anotabas antes, para población de 9 a 45 años. Ojalá tengamos la vacuna disponible como una forma a futuro de prevenir la infección. Yo también tengo conocimiento de un programa que no es directamente asociado a la vacuna, pero sí a la transmisión, y es el uso de una bacteria llamada Wolbachia, que lo que hace es que los mosquitos, cuando se comienzan a reproducir, no tengamos mosquitos hembra, que son los que pican, sino solamente mosquitos machos. Entonces, comenzamos a tener... O sea, las hembras son las malas. Son las que terminan, terminan produciendo, digamos así, la infección, porque son las que comen sangre, ellas se alimentan de la sangre. Entonces, lo que hace la bacteria es que solamente sean mosquitos machos. Si no hay hembras, no hay picadura. Eso es importante también. Doctor, obviamente hablamos del dengue clásico y el dengue grave. El dengue grave es el que puede producir la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué se produce la muerte con una enfermedad, digámosla, tan simple como una gripa o un resfriado? Sí. Efectivamente, la enfermedad mata porque los órganos comienzan a fallar. El órgano no recibe sangre, como no recibe sangre, se comienza a morir, la célula se muere, y cada órgano que falla, puede ser el riñón, el pulmón, hace que los otros órganos sigan fallando en cadena. Que se complique. Exactamente, en cadena van fallando hasta que al final la persona muere. Entonces, lo que hay que evitar es que todos esos órganos comiencen a hacer disfunción y que la disfunción no te lleve a que te mueras al fin, que el paciente muera al final del tratamiento. Entonces, lo que hay que intervenir es, cada órgano que falla se interviene y en general se proveen medidas para que no ocurra, para que podamos hidratar al paciente, mantener las constantes vitales estables, y en lo posible oxigenarlo adecuadamente, cada tejido. Está claro que los grupos poblacionales más vulnerables para desarrollar dengue son los niños y los adultos o adultos mayores, no están presentes en los jóvenes. Doctor, gracias por acompañarnos. Es un placer. Se nos acaba el tiempo ya, nos fue muy rápido, pero lo más importante es que quede este mensaje, sobre todo para prevenir esta enfermedad hay que mantener un entorno saludable en casa. 0 aguas estancadas, 0 llantas, donde se acumula también aguas estancadas o en algunos casos siembran hasta plantas, nada de eso. Y estar muy atentos si viven a orillas o cerca a un charco, por ejemplo, a una quebrada o a un río. A ustedes gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.